más amplia y mejor explicación de las normas en las que vivimos. Las desmenuzamos y analizamos aquí. La imagen jurídica. Imagen jurídica. Con Atenea Loaiza, en Imagen Informativa, Cancún. Querida Atenea, ¿cómo estás? De Atenea Loaiza de Defenda Abogados. Gusto saludarte. Igualmente, Carlos, ¿cómo estás? Oye, tienes un tema interesante y obviamente gira alrededor del tema de COVID-19. México y Estados Unidos acuerdan medidas migratorias en combate al COVID-19. Así es, Carlos. Mira, pues como ya sabemos y es de conocimiento nacional e internacional, estamos envueltos en un tema de salud denominado pandemia y determinado así por la Organización Mundial de la Salud. Es entonces que nuestro país celebra y hace acuerdos con nuestro país vecino para efecto de mitigar o tratar de tener medidas de mitigación denominadas de restricción migratoria para efecto de que haya la posibilidad de frenar un poco el contagio en las zonas fronterizas. Esto, pues, evidentemente obedece primordialmente al tema de salud, definitivamente. Ha sido una medida realmente criticada del otro lado, es decir, en el país vecino por parte de la oposición del señor Donald Trump, en el sentido de que, pues, tú sabes que ha venido manejando una conducta política migratoria muy dura, aún y cuando no existía ese tema de la pandemia así declarada. Y es entonces que, bueno, esta situación de salud le favorece un poco. ¿En qué sentido? En que, pues, al celebrar este cierre parcial de fronteras, entonces de alguna manera justifica la suspensión de trámites tales como los asilos políticos, que era algo que él había estado, digamos, combatiendo y de alguna manera suspendiendo aún antes de esta entrada del COVID-19. Finalmente, lo que se busca también en territorio mexicano a raíz del cierre de estas fronteras parcial, y hay que decirlo así a nuestro auditorio, es un cierre de fronteras parcial, es donde se estipula, incluso ya lo manifestó así el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se enlistó una serie de actividades no esenciales para el cruce en las fronteras. Y bueno, vamos a los datos duros, Carlos. Los datos duros nos dicen que en México ya confirmados en sus áreas fronterizas especialmente, tienen una totalidad de casos confirmados por COVID de 4,661 casos ya positivos dentro de la zona fronteriza. Esto hasta el pasado 12 de abril. Evidentemente se siguen las autoridades en investigación con casos sospechosos adicionales. ¿En qué consiste estas medidas de restricción? Pues evidentemente en lanzar este anuncio tanto a ciudadanos mexicanos como a ciudadanos canadienses. Recordemos que este anuncio al final del día va hacia las dos fronteras del vecino del norte, Canadá y México, en donde se estipula que solamente los pasos o los viajes esenciales, ¿y a qué se le llama viaje esencial? Efectivamente, si solamente se tiene un tema de trabajo, algún pase médico que requiera que crucen fronteras, única y exclusivamente eso. Todo lo demás queda cancelado como viajes de recreación. Recordemos que en la zona fronteriza, Carlos, tenemos un alto auge de personas transitando por cuestiones meramente de recreación y de compras. Mucha gente cruza en nuestra frontera del norte con Estados Unidos para hacer compras y se va en muchas ocasiones a los malls de los Estados Unidos a hacer sus compras. Todo eso quedó inminentemente cancelado. Este efecto, aunque se celebró el 21 de marzo, tiene efectos de 30 días. Sin embargo, hoy estamos viviendo, Carlos, uno de los picos más elevados de contagio de coronavirus. De hecho, el gobernador del estado ayer emitió un comunicado oficial en el que también determinó que estamos en el pico más alto de posibles contagios. Y dentro de esos datos duros, Carlos, y de los cuales también evidentemente se generó esta toma de medida de restricción parcial en el cruce en las fronteras de Estados Unidos-México, es que tenemos que nuestro país vecino tiene la más alta tasa de gente y de casos confirmados por COVID-19, llegando a 581,370 casos,
de confirmados y un número de muerte por esta misma razón de 23,568 casos. Esto solamente, digamos que en el top 3 está Estados Unidos, después le sigue España y después Italia. Uh-huh. Entonces, yo creo que esta también medida, al final como Estado mexicano, atiende al resguardo y la seguridad de pues nuestros connacionales, evidentemente. Como dato curioso, dime. Que hay un tema que, fíjate que hoy platicaba con un amigo antropólogo, Pablo Landa, del tema de los inmigrantes en México, que son el grupo más desprotegido en este tema del COVID-19 y de la pandemia, porque están, digamos, como pues en el aire, ¿no? No hay apoyos de gobierno necesariamente para los refugios que están recibiendo a muchos de los inmigrantes que vienen cruzando de la frontera sur a la frontera norte, como dices, y hay un hueco ahí con esta gente que es la más desprotegida, me platicaban hoy. Así es, definitivamente, Carlos. Los inmigrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, que son los que vienen de nuestra frontera sur, es uno de los problemas que más se está generando por ser un área bastante vulnerable. ¿En qué sentido? Se están quedando en los puntos fronterizos en este tipo de digamos resguardos migratorios, pero no se están tomando las medidas de seguridad necesarias para preservarles en la salud. Eso es algo que, como iniciamos la sección ahorita, también en Estados Unidos se está dando mucho y muy duramente la crítica en ese sentido. Dejaron en stand-by todos los trámites migratorios, incluso las repatriaciones, están quedando en stand-by a raíz de esta contingencia sanitaria. Y entonces, pues evidentemente ahí de alguna manera se exponencian cuáles son un posible foco de infección, que sería las áreas fronterizas. Entonces, mira, de hecho, qué bueno que lo mencionas, Guatemala, Honduras y El Salvador, que los 3 países combinados son de los 3 países en Latinoamérica que menos casos de COVID tienen, y donde se vienen a contagiar probablemente ya sea en nuestras fronteras en México o ya sea en Estados Unidos. Entonces, esa es la parte donde también más preocupación se tiene, Carlos, en este sentido. El canciller Ebrard pues mencionó evidentemente que estas medidas se van a tener que seguir reforzando, y como parte de esas medidas migratorias tenemos como dato curioso, y te mencionaba antes, que apenas el 2 o 3 de abril en nuestro aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún arribó y siguen arribando de 2 a 3 vuelos provenientes de los Estados Unidos, especialmente de la ciudad de Nueva York. Nueva York registra uno de los picos más elevados de contagios de COVID-19. No hay que dejar de ver esta situación. Entonces es el epicentro mundial, ¿no? Nueva York. Así es. Tenemos registrados cantidades impresionantes de COVID-19 en Nueva York, y apenas el 3 de abril llegó a la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cancún 2 o 3 vuelos provenientes de esta ciudad. ¿Qué es lo que en algún punto López-Gatell está señalando desde el gobierno federal? Eso también apenas para esas mismas fechas él señalaba que no veía probable la posibilidad de cerrar totalmente fronteras y vuelos nacionales o internacionales. Hoy no se ha pronunciado al respecto. Hasta el momento no tenemos un nuevo comunicado del gobierno federal que establezca si va a reforzar estas medidas, pero consideramos que a raíz de cómo se ha venido desarrollando este tipo de contagio, que estamos en los picos más elevados en esta semana y la que sigue, pues que estas medidas resultarían necesarias para efecto de contener o tratar de mitigar la propagación, por lo menos en este punto del estado como punto de referencia el estado de la República Cancún, porque sigue recibiendo estos vuelos y porque al final del día no se están llevando a cabo las medidas necesarias de contención y que serían de mucha utilidad para el panorama que nos pinta hoy, Carlos. Pues hay que estar atentos a la información, y sin duda alguna ya veremos a Trump aprovechándose de esos números de migración a su favor en las próximas elecciones. ¿Estás de acuerdo? Así es. Diciendo que fue por él que ya no entraron tantos inmigrantes malditos. Así es, sí, definitivamente aprovechándose de circunstancias y capitalizando desafortunadamente este evento de contingencia sanitaria para incluso, opina Amnistía Internacional,
nulificar los derechos humanos del inmigrante. Entonces sí es muy, muy complejo el panorama. Esperemos que por lo menos México estemos cumpliendo cabalmente nuestra parte en lo que corresponde al tema de migración para evidentemente evitar, y por las cifras que maneja pues Estados Unidos, es un punto de contagio referencial y exponencial. Bien. Aún por encima de España. Perfecto, pues estemos atentos, Atenea Loaiza, te agradezco muchísimo, Imagen Jurídica, te mando un abrazo, cuídate mucho y nos vamos a un corte. Carlos. Igualmente, hasta pronto. No se olviden de compartir y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y nuestra página www.difendabogados.com. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.